Muy buenas cazadores, nuevamente nos encontramos en un nuevo video donde hablaremos de cómo conseguir todos los trofeos para el platino de Castlevania Dominus Collection. Ya con este platino terminamos todas las colecciones de Castlevania, teniendo así la aventura con los Belmonts y las familias relacionadas con su destino para ir en contra del Conde Drácula. Pero antes de comenzar, agradecería si apoyan el contenido suscribiéndose al canal, dándole like, además de seguirme en mis otras redes sociales, para estar atento de mis directos. Bueno, empecemos con esto. En esta colección, los trofeos son meramente de la historia de los juegos, añadiendo los modos extra de cada uno de ellos. Tenemos a Castlevania Order of Ecclesia, Castlevania Portrait of Ruin y Castlevania Dawn of Sorrow. Todos los juegos fueron originalmente lanzados en la Nintendo DS, entre el 2005 y el 2008. Ahora, cayendo en cuenta, jugué los juegos en el orden incorrecto, porque empecé con el Order of Ecclesia, terminando con el Dawn of Sorrow, pensando que al ver el menú de la colección pensé que el título más viejo era el Order of Ecclesia, pero resultó que era el Dawn of Sorrow porque este salió en el 2005, mientras que Order of Ecclesia en el 2008. Además de esto, en la colección tenemos otros dos juegos que originalmente salieron en arcade en 1988. Lastimosamente no tienen ningún trofeo relacionado, además de que son reinterpretaciones del primer Castlevania. También tenemos la sección de música donde se encuentran todas las canciones usadas en los diferentes juegos, y asimismo ilustraciones de los tres juegos principales. De igual forma voy a comentar los trofeos en el orden que jugué los títulos, comenzando con Order of Ecclesia. Al siquiera empezar una partida ya nos dan un trofeo con el mismo nombre del juego. Este juego ocurre luego de Symphony of the Night, al principio del siglo XIX, en el tiempo donde el clan Belmont desapareció. Varias organizaciones se crearon para prepararse en contra de Drácula, entre ellas Order of Ecclesia, la cual creó un ritual poderoso con el glifo mágico llamado Dominus. Shanoa es una joven escogida por el líder de la orden, Barloview, yo lo pronuncio Barloview, no sé cómo se pronuncia. Es escogida como la portadora de Dominus, pero antes de que empecemos el ritual, nuestro amigo y hermano de crianza, Albus, interrumpe el ritual, robando a Dominus al mismo tiempo que nos roba la memoria y las emociones. Luego de esto, Barloview nos encomienda la misión de buscar a Albus para recuperar el glifo Dominus. Empezamos en el monasterio donde nos conseguimos el primer trofeo por derrotar a Artroberta. Encontramos a Albus, pero este escapa dejando un mapa donde marca una aldea. En la persecución llegamos al pueblo de Wywall, donde nos encontramos a que Albus secuestró a todos los aldeanos, pidiéndonos ayuda al alcalde de rescatarlos a todos. Estos se encontraban esparcidos por los diferentes puntos del mapa, pero al momento continuamos la persecución. De camino llegamos a la isla Prisión, donde encontramos el primer aldeano secuestrado. Llegamos a la isla Prisión de Minera, donde nos encontramos al esqueleto gigante consiguiendo su trofeo. En la isla nos encontramos a Albus, en donde nos entrega un glifo, una parte de Dominus. Nos menciona el origen del glifo de Dominus, pero después de eso desaparece otra vez. Al mismo tiempo encontramos otro aldeano en la isla. Volvemos con nuestro maestro y él nos informa que Albus dividió a Dominus en glifos, dudando que nos diera el primer glifo, pensando que tiene algún tipo de plan, pero igualmente nos pide que vayamos por el resto. Volviendo a Isla Prisión, pasamos por toda la isla para llegar al faro, donde nos encontramos con Brachiura, en donde lo terminamos con el ascensor, de una forma bastante épica, consiguiendo obviamente su trofeo. En la salida del faro nos encontramos a otro aldeano. Llegando a las montañas de Timeo, donde encontramos otra aldeana,
La mayoría de los aldeanos nos proporciona bienes en el pueblo, además de misiones secundarias, haciendo que las tiendas progresivamente tengan más cosas, pero estas no son necesarias para terminar el juego. En la parte más baja del canal de Calidus encontramos otra aldeana. Llegamos a la cueva del esqueleto. Derrotamos al come hombres, pero al mismo instante este logra matarme. Aquí les dejo el clip donde me quedé perplejo porque no estaba muy concentrado matando al jefe y no me fijé. Estoy quitando vida. Muchas huevonas. Listo. Monstruo que anida en cráneos. Derrota come hombres. Igualmente, al final conseguí el trofeo. Nos encontramos a Albus salvando de paso a otro aldeano. Volvemos a la aldea Wiggle, donde nos comentan que Albus volvió para sacarles la sangre a los aldeanos, pensando estos que es Drácula. Asimismo, nos dicen que puede encontrarse en la antigua mansión. Llegamos al arrecife Somus, donde salvamos a una niña aldeana y a su gato. Y más adelante nos encontramos a Rushaoka, una jefe. La derrotamos y conseguimos su trofeo. En este momento de mi travesía me fijé que para conseguir el final bueno del juego tenía que encontrar a todos los aldeanos. Por eso mismo fui mencionando dónde los encontraba a lo largo de la travesía. Continuando por el arrecife también encontramos a un niño aldeano rescatándolo. Volvemos a la isla de prisión para rescatar a otro aldeano, pero este solo lo podíamos rescatar después de matar al come hombres, debido a que nos faltaba la habilidad del salto doble para llegar a donde se encontraba. Asimismo, volvemos a las montañas de Timeo para buscar a otro aldeano. Quedé algo desilusionado de que no haya ningún logro relacionado con rescatar a todos los aldeanos, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Para obtener el final bueno es lo suficiente. Llegamos a la guarida del gigante, donde encontramos a una anciana aldeana. La rescatamos y seguimos nuestro camino para derrotar a Goliath, un monstruo tipo Frankenstein gigante, bastante complicado. Lo derrotamos obteniendo su trofeo para inmediatamente encontrarnos con Albus. Este nos habla del pasado y las emociones, aunque ya no anoté en este momento, y nos entrega otro fragmento de Dominus. Nos habla del origen de los glifos, de dónde sacó a Dominus, explicándonos que Dominus es el poder mismo de Drácula, esfumándose luego de esta gran revelación. Seguimos al paso de Tristis, donde se encuentra la última aldeana, estando esta en un camino oculto detrás de la cascada que se descongela al absorber el grifo en la parte superior de esta, ya con esto asegurándonos el final bueno. Seguimos el camino hasta llegar a la Sierra del Olvido, donde nos encontramos al Glavedorcus, o el pez de arena, un jefe bastante complicado y que se mueve bastante. Con bastantes complicaciones lo derrotamos obteniendo su trofeo, no sin antes asustarme pensando que me iba a dar un golpe final. Al final de la Sierra del Olvido, en la iglesia, nos encontramos con Albus, quien nos congela, explicándole por qué nos dio los grifos. Porque al absorberlos, él estaba investigando para ver y aprender cómo absorberlos él mismo, pero lastimosamente, siendo consumido por el glifo, marchándose. Vamos con el maestro Barloview, donde nos comenta que Albus aprendió de cómo nos vio absorber los otros trozos, explicando que Albus sucumbió a la voluntad de Drácula, pidiéndonos que lo matemos. Entramos en la mansión misteriosa, llegamos al sótano para encontrarnos a Albus, notando que se comporta bastante diferente. En un momento de lucidez, nos pide huir, pero la conciencia de Drácula lo consume, enfrentándonos a Albus, derrotándolo y consiguiendo su trofeo. Al absorber el último trozo de Dominus, también tenemos los recuerdos de Albus, mostrándonos desde que se conocieron, ellos crearon un lazo de hermanos.
Albus queriendo proteger a Shanoa de Dominus al saber que le robaría los recuerdos y las emociones. Este le pide al maestro Barloview ser el portador de Dominus, aceptando, pero Barloview le encomienda una misión. Shanoa, entonces, enterándose que Albus no le robó los recuerdos, sino que fue el mismo Dominus y que Albus lo robó para protegerla. Escuchamos la voz de Albus, siendo que Shanoa lo escucha en su mente, porque Albus está dentro de Dominus, el cual acabamos de absorber, diciéndonos el espíritu de Albus que la sangre del legado del látigo sagrado hace muchas cosas posibles, sin entenderlo bien realmente, explicándonos que al robar el Dominus lo investigó, pero para ello necesitaba la sangre del clan Belmont. Pero como habían desaparecido, él buscó los vestigios de su herencia, sus herederos de sangre, siendo estos los aldeanos, siendo que el destino trajo a esa aldea 13 descendientes de los Belmont, pero al final la sangre no funcionó del todo, consumiendo Dominus a Albus, siendo que el espíritu de Albus está en Dominus, dentro de Shanoa. Al mismo tiempo, la unión de los aldeanos con Shanoa hace que aten a este plano el alma de Albus, explicándonos que Shanoa, al liberarlos, absorbiendo sus glifos, absorbió la esencia más pura de los Belmont, para al final Albus explicarnos que nos salvó porque nos amaba, nos quería proteger debido a que éramos su hermana pequeña, también explicándonos que si usamos a Dominus, nos matará. Para luego irse. Shanoa se lamenta de no poder sentir ni recordar nada por su hermano. Se enfurece, o bueno, trata de enfurecerse. Vamos a Ecclesia por respuestas. Shanoa habla con Barloview. Este nos pide usar el Dominus para honrar a Albus, supuestamente porque el Dominus es el recipiente que contiene la esperanza del mundo. Obviamente nos negamos a sus peticiones, diciendo que no usaremos el Dominus, desenmascarando a Barloview, diciéndole que él hizo que nos robaran las emociones y los recuerdos, además de que envió a Albus a una misión al mismo tiempo que trató de hacer el ritual de Dominus para que Albus no interfiriera, además de querer usar el Dominus para matarnos. Ya después de estas verdades, Barloview muestra su verdadero rostro, diciendo que tenemos que morir, pero que ya no nos necesita, debido a que usará la investigación de Albus para quitarnos el Dominus a la fuerza, enfrentándonos a Pan. Lo derrotamos muy fácilmente, con alguna que otra complicación, obteniendo su trofeo. Barloview nos explica por qué quiere a Dominus, diciendo que quiere romper el sello. Pero muy curiosamente este nos había dicho que eso era el recipiente del alma de Drácula. Y al romperlo, mataríamos a Drácula. Pero que no, que la misión de Ecclesia siempre fue la resurrección de Drácula, el deseo de la humanidad, refutando que en los corazones de los humanos ansían su retorno, siendo la oscuridad dentro de nosotros lo que lo invoca. Notamos muy curiosamente que el sello le está dando poderes a Barloview, el poder necesario para romper el sello de Drácula, logrando lo que quiere Barloview, reviviendo a Drácula y levantando nuevamente Castlevania, el castillo de Drácula.
dirigimos a derrotarlo, siendo que Shanoa, aunque ya no tenga nada por lo que luchar, va a salvar a la humanidad. En el castillo nos enfrentamos a 4 monstruos, siendo el hombre muro, a Blackmore, un jefe de sombras bastante complicado, a la muerte, su fiel mano derecha, con cual las guadañas son su mayor arma letal. Y al final el Igor, el cual me pareció el más complicado, el más mamón, con muchos pasos extra, porque tenemos que subirnos a su espalda para realmente pegarle en el punto débil. Un fastidio. Al matar a los 4 tenemos sus respectivos trofeos. Llegamos a la cima para enfrentarnos a Drácula, el cual nos confunde como su benefactora. Pero Shanoa le dice que lo destruirá, enfrentándonos a Drácula. Esta batalla fue bastante complicada, digna de un jefe final realmente, contando en la segunda fase con aún más movimientos complicados de esquivar, siendo una lluvia que nos perseguirá, al mismo tiempo que manda lobos para que cubran toda la zona de abajo, haciéndonos más complicado movernos, pero pese a todas esas dificultades, lo derrotamos, pero diciéndonos que nunca lo venceremos con nuestro poder, siendo que la solución es equiparnos completamente a Dominus para derrotar a Drácula y obtener su trofeo. Ah, pues sí. Glifo apocalíptico, derrota a Drácula y termina el juego. Lastimosamente, Shanoa muriendo en el proceso. Antes de morir se lamenta, pero está en paz. De repente, los recuerdos de Albus nuevamente llegan a ella, siendo los únicos recuerdos que posee, logrando entender que Albus arriesgó su vida porque la quería como una hermana. Shanoa llorando al recordar esto antes de morir, pensando que es un sueño. Pero milagrosamente vuelve Albus, diciendo que las lágrimas de Shanoa no son un sueño, son reales y son nuestras, explicándonos que cuando se fue, vagó dentro de la oscuridad de Dominus para buscar los recuerdos de Shanoa, y al usar Dominus contra Drácula, Albus encontró una luz dentro de Dominus, siendo nuestro sacrificio. Shanoa, quien estaba preparada para morir, al haber usado el Dominus es interrumpida, porque Albus nos comenta que Dominus solo necesita un alma, siendo que nuevamente Albus se va a sacrificar para salvarnos, solo teniendo un último deseo, la sonrisa de Shanoa, la cual logra. Shanoa muestra su sonrisa al ver que Albus nuevamente se va a sacrificar por ella, desapareciendo Albus, terminando así la historia. Siendo muy bonita, realmente me logró sacar una lágrima, fue muy bonita. Hay varias partes que no se logran como expresar bien, no la explican muy bien en varias partes, pero bueno. El juego tiene un modo extra, siendo el modo Albus. Tenía un poquito de expectativas con el modo, pero es simple. O sea, manejamos a Albus. Albus es fuerte y tiene ataques rotos. Más que todo con su pistola, son ataques a distancia, son geniales, bien fuertes. Pero lastimosamente el resto del juego es igual. Es jugar el juego en el mismo orden, llegar a los mismos jefes, llegar hasta Drácula, matarlo y ya, nada más. El modo Albus se termina en 2 horas, realmente. Y al derrotar a Drácula obtenemos su trofeo, terminando así Order of Ecclesia. Continuemos con Portrait of Ruin. Nuevamente comenzando, obtenemos un trofeo con el nombre del juego. En este juego usamos
a Jonathan Morris, el cazavampiros, y la joven maga Charlotte Aulin, quien es severa en este juego. Buenas magias, buen ataque, buena defensa, buenas animaciones, waifu, completamente. Estos siendo amigos de infancia, ambos siendo descendientes de clanes que protegen a la humanidad contra el mal, siendo Jonathan Morris el hijo del protagonista de Castlevania Bloodlines, John Morris, el cual tiene su resumen también en mi canal, si están interesados en verlo. La historia comienza siendo convocados nosotros por la iglesia debido al surgimiento de Castlevania, el castillo de Drácula. Además de que el clan Belmont anda desaparecido, entonces Jonathan, al poseer el Vampire Killer, es llevado. Pero lastimosamente este no puede usarlo, debido a que su padre nunca le enseñó a usarlo antes de que muriera. Nos vamos adentrando en el castillo. Me gusta que en este juego todo transcurre dentro del castillo, a diferencia de Order of Ecclesia, que apenas vemos el castillo hasta el final. En el camino nos encontramos con un fantasma, que nos dice que lo llamemos Wind. Este nos cuenta que está encerrado en el castillo, hasta que el señor muere. Nos informa que el señor del castillo no es Drácula, pese a lo que creemos, sino un vampiro llamado Browner, que ha creado cuadros para fortalecer su poder dentro del castillo. Encontramos el primer cuadro, el cual nos adentramos para ir a habilitar el poder de Browner. Derrotamos al primer jefe del juego, siendo Dullaha, obteniendo su trofeo. Al matarlo llega Loretta, una vampira, diciéndonos que hay más cuadros en el castillo. Pero antes de irse, Jonathan trata de atacarla, pero misteriosamente no le puede pegar, a causa de que el látigo se está comportando raro. A la vampira no le importa y desaparece. Seguido de esto, nos vamos del cuadro, encaminándonos para buscar paz en el castillo. En el camino nos encontramos con Behemoth, un jefe, el cual cae sin muchos problemas consiguiendo su trofeo. Reanudamos la búsqueda, pero nuevamente nos encontramos con la muerte. Muy curiosamente, él no se ha percatado de la presencia de Browner en el castillo. Luego de nuestra charla, él prefiere ir a buscar a Browner. Y nosotros pues continuamos. Hasta encontrarnos con Crement, un slime el cual maté, pero no entendí para nada su mecánica. No entendí qué tanto daño le estaba haciendo, nunca entendí si tenía que pegarle en el jarrón o la parte verde o a los pequeños slimes que pasan en la parte de abajo. No lo entendí. Igual lo maté y conseguí su trofeo. Seguimos y encontramos el siguiente cuadro. Dentro de este nos encontramos con 3 vampiros. Conociendo ya a una, Loretta, y asumiendo muy obviamente que los otros son Browner y la siguiente la hermana, Stella, quienes son las hijas del vampiro. Notamos que no tienen intenciones de revivir a Drácula, diciendo Browner que los ha decepcionado antes, nunca ha podido conquistar el mundo, entonces él va a tomar la iniciativa. Solo invocó el castillo para robarle el poder a Drácula. Luego de esto todos se van en busca de la muerte. Lastimosamente nos toca seguir hasta el jefe del cuadro consiguiendo su trofeo. Me gustó esta batalla, aunque es algo complicada, porque puedes llegar a controlar a Jonathan si vamos los dos, siendo una mecánica bastante interesante. Luego de esto salimos del cuadro para seguir explorando el castillo. Nuevamente nos encontramos a la vampira llamada Stella, en la cual nos enfrentamos en solitario consiguiendo su trofeo. Pero muy curiosamente al derrotarlo notamos que su tono de piel cambió por un instante. Parecía confundida. Pero a esto llega su hermana Loretta, notando que Stella volvió a la normalidad. O bueno, normalidad. Logrando escapar a esta no sin antes amenazarnos, pero dejan caer un medallón con la foto de ellas y con Wind.
¿What? Al ver esto, nos encaminamos directamente a preguntarle a Wint por respuestas. Hablamos con él y le mostramos la foto. Ahí nos dice su verdadero nombre, siendo Eric Lecourt, el que luchó junto a John Morris en Castlevania Bloodlines. Sí, sé que sus ilustraciones cambiaron resto en los juegos. Incluso lo vuelvo a mencionar, en la ilustración original parecía una mujer. Ahora parece un hombre, pero ninguno de los dos diseños es como muy consistente. X, siendo que la relación con las chicas de la foto es que son sus hijas, Estela y Loretta, pero que Browner las secuestró después de que sus verdaderas hijas murieran en la Primera Guerra Mundial, creyendo que son las almas reencarnadas de sus hijas. Y asimismo, por esa misma razón, cuando Jonathan trató de pegarle, el látigo no nos dejó hacerles daño. Nos logra explicar cómo sacar el verdadero poder del Vampire Killer. Pero hay un gran problema, es que necesitan a alguien de la familia Lecourt. Eric está muerto. Estamos viendo su fantasma, no puede hacer nada. Y sus hijas están siendo poseídas por Browner, así que tampoco pueden hacer nada. Y nos comenta el por qué el padre de Jonathan murió, siendo que el Vampire Killer usa una parte de la vida del portador al no ser un Belmont de pura sangre, siendo que John Morris murió a causa del látigo, dejando que Jonathan no lo usara para que no tuviera el mismo destino que él, siendo que John Morris descubrió esta característica en sus últimos momentos. Nos comenta por qué los Belmont desaparecieron hasta 1999, porque también le dejaron el látigo a los Morris, siendo que solo lo pueden tocar nuevamente hasta 1999 para su última batalla con Drácula. Lastimosamente no hicieron un juego de este gran evento. ¿Qué? ¿Cómo que no? Qué triste, hubiera sido una chimba. Bueno, después de esta gran charla, buscamos más cuadros, encontrando el siguiente, donde nos enfrentamos a Legión, lo derrotamos y obtenemos su trofeo. Salimos de este en busca del último cuadro, esperando que sí sea el último. Ya dentro del cuadro nos encaminamos al jefe y al encontrarlo notamos que realmente va a ser algo un poquito más complicado de matar, no mucho. Va a ser más que todo un enemigo acuático, siendo la única dificultad el agua, siendo que el jefe bebe el agua para luego escupirla a nosotros, subiendo y bajando el nivel, siendo un poco complicado esquivarlo al principio, pero igual derrotando a Dagon, obteniendo su trofeo. Ya al salir de este cuadro, miramos los últimos pasadizos del castillo de Drácula, explorándolos. Al llegar a la cima de la torre del reloj, nos encontramos al siguiente enemigo de esta aventura, la muerte. Aunque trata de zafarse de la pelea y amenazarnos, igualmente peleamos. La pelea es algo compleja, siendo que puede cambiar de aspecto, haciendo que cuando esté el color blanco no le afecten las magias, además de atraparnos a nosotros o al compañero para hacernos un ataque fulminante. Como siempre, la muerte es compleja, pero el saber y aprender de su patrón es mucho más sencillo, derrotándolo obteniendo su trofeo. Pero igualmente, después de derrotarlo, la muerte escapa de nosotros. Seguimos el camino a la sala del trono de Drácula, y en la sala anterior nos encontramos a las hermanas vampiras otra vez. Tratamos de razonar con ellas, pero es inútil. Browner las tiene completamente bajo su control. Lo único que queda es derrotarlas en un enfrentamiento. Al derrotar a ambas vampiras, de repente llega Browner suplicando piedad por sus hijas, huyendo con sus hijas del castillo, destruyendo el castillo, porque igual ese era el objetivo de Jonathan y Charlotte. Ya afuera vemos cómo se derrumba el castillo, pero lastimosamente Browner escapó con las hijas de Eric. Vemos como Eric desvanece,
debido a que ya no está el castillo, entonces su alma ya no está ligada a nada. Lastimosamente tampoco logrando escuchar su última petición. Jonathan y Charlotte se plantean seguir a Browner y a sus hijas debido a que siguen siendo vampiros, terminando el juego. Nada, mentiras, consiguiendo el final malo del juego. Ahora, para conseguir el final bueno del juego es el siguiente. Ya obteniendo la magia de transformación de sapo, tranquilos, esta se obtiene en el modo historia. Vamos a la tumba de arena, el cuadro, y vamos a la siguiente zona para obtener un hechizo para purificar a las hermanas. Ya con el hechizo de santuario toca equiparlo e ir contra las hermanas. Puede que este tarde un poquito en activarse. Lo mejor que podemos hacer es ir con Jonathan y dejar a Charlotte como acompañante para que los ataques de las hermanas se centren en Jonathan y no en Charlotte mientras cargamos el hechizo, purificando a las hermanas, ganando el trofeo Hermanas del Santuario. Al liberarlas del control de Browner, ambas se notan obviamente cansadas, aturdidas y aparentemente traumatizadas. No las culparía, pero ellas ya nos conocen, notando que eran conscientes de lo que estaban haciendo mientras Browner las controlaba. Las chicas se hacen las fuertes para terminar esta aventura, ayudándonos con información, diciendo que Browner ya casi termina un cuadro para destruir al mundo, diciendo que tenemos que romper 4 cuadros más para llegar hasta Browner. Nos ayudan abriendo un cuarto para encontrar los demás cuadros. Nos comentan además del ritual para liberar el poder del Vampire Killer y que podemos hacerlo cuando queramos. Seguimos a los 4 cuadros para ir contra Browner. Derrotamos a la criatura pese a sus ataques eléctricos, además de las ametralladoras con cohetes que nos lanza. Lo hace un poco complicado, pero conseguimos su trofeo. En el siguiente nos toca ir contra otro enemigo, siendo la legendaria Medusa, lanzando unos poderosos ataques, además de cabezas que vuelan por la zona, petrificándonos y contando con su legendaria mirada. La vencemos obteniendo su trofeo. Seguimos al siguiente, llegando contra la momia, que realmente es resistente pero bastante sencilla de derrotar, consiguiendo su trofeo. Cambiando de ubicación, llegamos con Eric para informarle que sus hijas ya son libres. Este se alegra de que sus hijas estén a salvo, además de darnos más información del látigo, a lo que nos dice que tenemos que pelear con el recuerdo del último Belmont que lo manejó, y al derrotarlo seremos dignos para usar el látigo, yendo a por el último enemigo. Entramos y lo encontramos. Es horrible. Lo derrotamos. Este no es tan sencillo como la momia, pero con la magia de fuego lo derrotamos fácilmente, consiguiendo su trofeo. Ya con la derrota de sus cuadros podemos acceder a donde está Browner. Vamos de una contra el vampiro causante de todos los cuadros, el pintor Browner. Al llegar le informamos que hemos liberado a sus hijas. Este se enfada, creyendo que le hicimos perder a sus hijas otra vez, enfadándose y enfrentándonos. La pelea es algo compleja, más cuando llena la zona de pintura, invocando de paso 2 ruedas gigantes que van por toda la pantalla, causando veneno si les llegamos a tocar, siendo el ataque más complicado de esquivar ese. Siendo el resto un poco más manejable, lo derrotamos y obtenemos su trofeo. Después de derrotarlo, de repente vemos como la muerte aprovecha esta oportunidad para rematarlo. Y así podrá revivir a Drácula sin la presencia molestia de Browner. Los muchachos sienten como Drácula ya revivió, siendo nuestro deber matarlo nuevamente. Pero antes de eso decidí mejorar el látigo de Jonathan. Eso significa ir contra la memoria del último portador del Vampire Killer, Richter Belmont.
La pelea me pareció bastante genial, la música más que todo, los ataques, todos los ataques típicos de Richter. Pero no sé por qué, bastante injusta. No entiendo cómo él me quitaba 200 de salud en cada ataque y yo apenas 50, 60. Tiene sentido que es el Belmont. Igual lo intenté en varias ocasiones, pero del todo siempre me quitaba entre 180 y 200 cada ataque. Tal vez está bajo de nivel o me faltaban algunos objetos, no lo sé. Igual, si te aprendes bien el rango del látigo y de las subarmas, es llevadera. Recomiendo que también vayas con un látigo y hacer las misiones secundarias de Eric, debido a que él nos puede dar armas más poderosas del juego, así mismo como objetos, armaduras y subarmas únicas que solo podemos obtener de él. Lo logré derrotar a punta de devolver el juego, pociones y estrategia de mantener mi distancia, obteniendo su trofeo. Me costó. Y obteniendo esto nos dirigimos hacia Drácula, pero primero hablamos con Eric, diciéndonos que es bastante raro que Drácula no haya podido con el poder de Brauner, haciéndonos caer en cuenta que Drácula está débil, no ha revivido del todo su poder, siendo esta nuestra oportunidad. Llegamos con Drácula, el cual es bastante feo, el diseño no me gusta. Lo atacamos, pero la muerte interfiere, siendo esta una pelea de 2 contra 2, uniendo los poderes de Drácula y la muerte. Es una batalla bastante complicada, no tanto como en Order of Ecclesia, pero si es difícil, tiene que tener cuidado con la muerte, siendo mejor que nos enfoquemos en Drácula. La muerte apenas tendrá 2 o 3 ataques diferentes y se la pasará mayormente el tiempo flotando, aprovechando la oportunidad para atacarnos de repente. Drácula sí atacará a distancia, teniendo también apenas 2 o 3 ataques diferentes, pero cubriendo más rango. Recomiendo ir con Jonathan ya teniendo el látigo liberado. Es muy fuerte y si cometemos algún error igual podemos devolver el juego. Al bajarle la vida a ambos obtendremos su trofeo. Pero este no es el final. Drácula absorberá el poder de la muerte para desatar su verdadera forma. Drácula real. Este pegará ataques más duros, pero a mi gusto será más sencillo esquivar y aprenderle sus movimientos. El único ataque peligroso será cuando use sus alas para encerrarnos y aplastarnos. Yo recomiendo que invoquemos al compañero para que peguemos en ambas direcciones al mismo tiempo. Aparte de eso, lo logramos derrotar obteniendo su trofeo. Drácula es derrotado, amenazando de volver nuevamente con todo su poder antes de desaparecer. Un dato curioso es que en la cronología de Castlevania, este es el último enfrentamiento contra Drácula, siendo así obviamente el último en 1999 de Julius, pero nunca lo jugamos, nunca se ve nada, solo son textos. Ya al estar fuera del castillo, las hermanas quieren ser castigadas por todos sus pecados, pero Jonathan no quiere que se sientan culpables, ya con estar arrepentidas es suficiente. Eric aparece, ve a sus hijas una última vez, nos agradece por rescatarlas y se va. Todos nos damos palabras de ánimos antes de terminar el juego. Y al obtener el final desbloqueamos el modo Richter. Como dice el nombre, jugamos con Richter y María. Es el mismo juego y realmente pensé que podía saltarme algo, alguna zona, pero no. Toca matar a todos los jefes, ir a todos los cuadros, luego ir por Brauner, por Drácula y ya. María ataca más despiadadamente que Charlotte, es chistoso de ver. Y obviamente Richter es mejor que Jonathan. Es más rápido, más fuerte, pues tiene todas las subarmas. Fue divertido de jugar, más que todo porque Richter se mueve muy rápido.
Terminamos con Drácula en este modo, obteniendo su trofeo, terminando Portrait of Ruin. Comenzando con el último, Dawn of Sorrow. Al iniciar este último juego se desbloquea el trofeo. La historia comienza siendo el año 2036. Solo ha pasado un año desde Area of Sorrow, cuando Soma Cruz junto a Mina Hakuba son atacados por una extraña mujer llamada Celia Forter, quien busca matar a Soma para que así reviva al Señor Oscuro, debido a que Soma se negó a convertirse en el nuevo Drácula. Y la señora está como traumadita con querer ver a Drácula. Pero bueno. De repente nos salva Genia Arikado del ataque. Escapando la loca de Celia, Genia nos advierte de que es la líder de una secta que busca matarnos y nos pide mantenernos alejados. Cosa que obviamente no hacemos, o si no el juego no existiría, no pasaría nada. Soma se adentra en el culto con ayuda de la información de Hammer, quien nos sigue para sacarnos plata. Adentrándonos en el culto nos encontramos con Julius y con Yoko, quienes nos piden que nos devolvamos, pero saben que no haremos caso, entonces solo nos piden que nos cuidemos. Al seguir encontramos el primer enemigo, derrotándolo, siendo la armadura flotante, ganando su trofeo. Bueno, en este juego existen los círculos mágicos que son con la pantalla táctil, porque como comenté son juegos de Nintendo DS. Pero honestamente ninguno de los tres juegos usa el táctil más allá de la pantalla de nombrar la partida. Una que otra acción dentro de los juegos y ya. El táctil está pintado. Bueno, recorriendo el recinto nos encontramos nuevamente con Celia, junto a otros dos raritos, siendo estos dos personas que nacieron en el momento que murió Drácula, siendo Dario y Dimitri, queriendo revivir o tener el nuevo Señor Oscuro lo más pronto posible, aunque sea alguno de estos dos quien será el siguiente, para luego retirarse. Nos encontramos y derrotamos a Valore, obteniendo su trofeo, o Valor, no sé cómo se pronuncia. La mayoría de los jefes tendrán su dificultad, pero aprendemos su patrón y retrocediendo el juego es bastante sencillo, lastimosamente. Seguimos el camino para encontrarnos con Dimitri. Descubrimos que su habilidad es de copiar almas. Luchamos contra él para que al final termine muriendo. Además de ganar un alma que tampoco sirve para nada. Qué raro. Ok. Con Dimitri la mejor estrategia es dejarse copiar una alma mala de nosotros o simplemente pegarle con el ataque básico, porque esta no la va a copiar. Después de esta misteriosa muerte ganamos su trofeo. Seguimos la habitación de arriba, siendo que había otro jefe, lo derrotamos obteniendo su trofeo. Honestamente pensé que era un enemigo sencillo, aunque a la entrada de la puerta de jefe, música de jefe, estuviera solo. Estaba como en las nubes, no sé por qué, pero no pensé que fuera un jefe. Como dicen, el ciego es el que no quiere ver. Solo me di cuenta que era un jefe al ganar su trofeo. Al matar a ambos seguimos nuestro camino por el culto, siendo el siguiente enemigo el único candidato que queda vivo hacia el Señor Oscuro. Dario, quien es bastante lamentable, siendo bastante sencillo de derrotar, pero antes de matarlo llega Celia para protegerlo, pues no quiere perder al último candidato que le queda. Obtenemos su trofeo. Escapan y nosotros continuamos. Nos encontramos con Ricardo, pero pues nos da un amuleto de Mina. Hago un énfasis aquí de que no nos van a decir nada útil más allá de el amuleto que nos van a dar, como en las siguientes interacciones con Arikado o con Julius o con Yoko, siendo que todas se pueden resumir en: no, Soma, es peligroso. Soma responde: no puedo dejar que dañen a mi waifu Mina. El personaje que sea: oh, ya entiendo, Soma, pero ten cuidado o si no tendré que matarte. Wing wing. A lo que Soma responde: melo, sin miedo, capitán. Todas se pueden resumir en eso. Llegamos con el siguiente jefe, el titiritero, que lo único complicado es que
En una de sus 4 manos invoca un muñeco que si lo logra llegar a cierto punto nos va a pegar sí o sí. Más que todo es estar atento a sus manos, a cual invoca el muñequito, pegarle hasta que desaparezca, pegarle a la cabeza gigante y ya, consiguiendo su trofeo. Después de perderme un buen rato, encuentro al siguiente jefe, siendo Gergos, un bicho bien raro. Que lo único que voy a resaltar es la parte genial cuando caemos y ya, esquivar sus eruptos de veneno y ya, también es sencillo. Obtenemos su trofeo y continuamos. Asimismo, nos encontramos con Celia, quien nos dice que Dario se unió a un demonio poderosísimo, severo, ¡guau!, diciéndonos que su perro es más fuerte que nosotros. Llegan Julius y Ericado, pero lo que dicen no importa, dicen que ellos se van a ocupar y que van a ir a un sitio random y ya. Me encuentro a Sephiroth, un enemigo que detiene el tiempo y nos lanza cuchillos. Básicamente sí es Dio, pero por suerte nosotros tenemos a Star Platinum, o su derivado en este juego, lo cual hace que lo derrotemos fácilmente obteniendo su trofeo Manipulador del Tiempo. Esta vez sí me perdí más, siendo el castillo del cual se me he perdido. Lastimosamente no hay un mapa en el menú, algún marcador para ubicarme un poco mejor o qué zonas dejé algo que no pude terminar de ver, algo así. Debido a esto me perdí, pero bueno, encontré el siguiente jefe. Bueno, este es un poco complicado, pero solo porque va debajo del agua. Pero con Mandrágora o algún alma de bala es relativamente más sencillo. Aunque no sé por qué, curiosamente, con el poder de detener el tiempo se murió de un golpe. No sé si era su debilidad o le quedaba solo apenas un golpe de vida, pero derroté a Ravage, teniendo su trofeo. Todo raro. Nuevamente me perdí en este berraco mapa porque pensé que era un camino cerrado y en efecto lo era, pero había un jefe, siendo el murciélago del terror, siendo lo único complicado que ocupa casi todo el área de la batalla, pero con algo de mañita lo derroté obteniendo su trofeo. Lo que sigue es el farmeo de almas para conseguir el final bueno de Dawn of Sorrow. Tengo que conseguir alma de Ufubak, el payaso asesino y el hacha armadura. Menos mal que en este juego el nivel de la suerte sí afecta, siendo que solo al entrar y salir de las habitaciones, matar al enemigo, logrará aparecer de una forma mucho más sencilla que en Area of Sorrow. Ya con estas almas pudimos ir a esta zona del mapa para ir por el jefe opcional Paranoia. Y sí, muy curiosamente es un jefe opcional para terminar el juego. Este jefe curiosamente tiene 2 fases, siendo la segunda más complicada. Siendo una buena estrategia tener el hacha que acabamos de conseguir junto a la transformación del murciélago, que se obtiene de forma natural, para esquivar sus rayos y derrotarlo obteniendo su trofeo. Ya al derrotarlo nos dará un alma que nos permite entrar en los espejos. Podemos volver a diferentes partes del castillo para explorar pasillos, pero honestamente no creo que valga mucho la pena, o según yo en mi experiencia no le vi un uso más allá de conseguir el final bueno. Ya listos podemos ir a la sala del trono. En la sala del trono nos enfrentamos por segunda vez a Darío, siendo que aquí podemos sacar uno de los 3 finales. Siendo que si acabamos con Darío, el demonio lo consumirá matándolo y Celia escapando del culto. Además de que Soma le comenta a Ericado que cuando peleó contra Dimitri, él murió y algo misteriosamente entró a él. Para seguir el juego tendremos que usar el alma de espejo que acabamos de conseguir con Paranoia para entrar en el espejo que se encuentra en la zona de la pelea, para ir contra el verdadero jefe, Aguni, el demonio, que está dentro de Darío, obteniendo su trofeo al derrotarlo. Luego de esto, dejamos a Darío indefenso y le quitamos su poder, siendo este un gallina y escapando del culto. Pero Celia no parece preocupada, insinuando que tiene un plan nuevo, diciendo que nos esperará en el centro del castillo. Al ir al centro del castillo nos encontramos con algo inaudito. Celia tiene capturada a Mina, desatando esto la ira de Soma, quien por el odio acepta su lado del Señor Oscuro,
viendo que Celia mata a Mina delante de nosotros, siendo que Soma se entrega a la energía oscura, queriendo matar a Celia, logrando convertirse en el Señor Oscuro, obteniendo el otro final malo, viendo como Julius y Arikado se preparan para ir a derrotar a Soma, desbloqueando el modo Julius. Aunque para desbloquear este modo también podemos obtener el tercer final, el bueno, sin necesidad de sacar este. Para continuar el juego tenemos que equiparnos el amuleto de Mina que nos da Arikado en uno de nuestros encuentros. Al equiparlo todo sigue igual hasta que Arikado llega y nos dice que esa no es Mina, es un doppelganger. Al escuchar esto, Soma se calma, pero toda su energía va al doppelganger, transformándose en Dimitri, para sorpresa de todos. Explicándonos Dimitri que entró al cuerpo o al alma de Soma para copiar la habilidad de dominación, siendo que ahora es el candidato perfecto, siendo que ambos se retiran para llevar a cabo el ritual para convertirlo en el nuevo Señor Oscuro. Ahora nos dirigimos a la zona más oscura del castillo en busca de ambos y encaminándonos para el final bueno. En el camino nos encontramos a la muerte, quien aunque posea dos fases no son muy fuertes, siendo este el último encuentro con la muerte en esta aventura de Castlevania. Al derrotarlo nos da el trofeo. Seguimos nuestro camino para detener el ritual entrando al abismo, siendo una zona bastante difícil. Llegamos con el penúltimo jefe, siendo este Abaddon, que joda y jode y jode este man con las pestes, bichos, mariquitas, pájaros, no sé. Estos siguen un patrón el cual él hace con su bastón. Toca aprenderse bien los patrones y las zonas seguras para terminar de matar a este jefe, obteniendo su trofeo. Ya solo quedándonos el jefe final. Nos adentramos a la zona del ritual, pero nos damos cuenta que llegamos tarde. Dimitri derrotó a Arikado y consumió a Celia, siendo que ésta se sacrificó para que Dimitri obtuviera todo su poder. Pero pese a esto y de tener el poder de dominación, las almas dentro de él son más poderosas, abrumándolo de poder, destruyéndolo y desatando a Menas, no sé, quien es un monstruo de todos los demonios combinados. Como batalla final es bastante complicada y muy difícil, siendo dos fases, obviamente siendo la primera sencilla y la segunda más difícil, porque en la segunda invoca unos pequeños monstruos, libros, cositos, para irnos persiguiendo por la pantalla. No hubiera mucho problema si fuera 1, 2 o 3, pero son 8. Además de solo tener un punto débil, que es en la parte de arriba. Y si eso no fuera tampoco complicado, tiene un tipo de cráneo protegiendo esa masa de carne que solo nos deja darle un golpe a la vez. Pero pese a todas las dificultades, milagrosamente consigo derrotarlo, obteniendo su trofeo. Admiramos el final donde Soma consume su alma, logrando contenerlo dentro de él, para después escapar del culto que se derrumba. Vemos el horizonte con los amigos de Soma mientras llega Mina, quien estaba preocupada por él, terminando así el juego. Bueno, quedándonos el último logro para el platino: terminar nuevamente el juego en modo Julius, que como todo modo extra de Castlevania somos fuertes, pero tenemos que matar a todos los jefes para llegar al final. Traté de hacer un bug, pero no me salió y no valió la pena a mi gusto personal. Fue muy complicado y muy específico, no lo pude sacar. Y sí logré llegar al abismo siendo nivel 13, pero mágicamente me pegaban one shot, 7000 de daño y yo pegaba a veces como un puntito de daño. No me salió el bug, entonces preferí jugar el juego normal.
En este modo podemos jugar con Julius, Alucard y Yoko, siendo más divertido de pasar, un poquito tedioso, pero divertido. Recomiendo a Yoko, tiene bastantes magias, bueno, tiene 3, pero son muy fuertes. Llegando con el jefe final, que no es Menas, es Soma, quien es un excelente jefe final, recuerda mucho a Drácula, más tal cual Drácula de Castlevania 3 a mi gusto, matándolo, consiguiendo el último trofeo y así obteniendo el platino. Y completé el juego. Sí. Sí. Ah. Sé que este video ha sido muy largo. Fue un nuevo método que quise implementar a ver si la gente le llama la atención, honestamente. De explicar uno por uno, a ver. Quiero ver cómo le va, honestamente. Y solo lo quiero terminar dejando mis pensamientos finales del juego a continuación. Mis pensamientos finales. No sé, estoy un poco decepcionado. O sea, es el último compilado de los juegos, pero me siento decepcionado. Porque bueno, los 3 juegos son buenos. No es como para decirle saquen un cuarto mágico juego de la nada. No, tampoco. Pero es que no sé por dónde empezar, pero bueno. Comencemos por este. Order of Ecclesia. Me gustó. Fue complicado al final. Me gustó como toda la ilustración y todo el tema que tiene detrás de la ilustración. Me encanta que sea como el último Castlevania con esas ilustraciones medievales, como pinturas. Muy genial. Muy genial, todo me encantó. Pero muy básico. En este juego creo que solo usé el modo táctil para Albus y ya. Albus está roto, el man de la pistola está roto, me gustó. Pero el juego en general lo sentí muy aburrido. Sí estaba genial en los glifos, cambiando pues por las almas, pero básico. El portrait, entramos al estilo anime y es una mierda. No me gustó, es feo, feísimo. Incluso para un estándar de anime, es feo. Incluso para un estándar de anime de esa época, que era como el 2009, es feo, es feísimo. La historia está chévere, pero muy chistoso, porque Nathan se llama el chico, es muy débil. Obviamente yo lastimosamente no exploté todo lo del juego, encontré las buenas armas, buenos equipos, porque lastimosamente no me lo piden los logros, entonces pues no le veí ese 7. Y Nathan es muy débil. Al final del juego me lo terminé solo con Charlotte Goti Waifu, pero Charlotte le ganaba en ataque a Nathan bárbaramente. Y el chiste ese que era que él era la fuerza y ella la inteligencia, pues, de la magia. Pero le superaba incluso en ataques básicos. Me gustó mucho me gustó. El tema del látigo, el tema del recuerdo del látigo me gustó, la historia, el final. Que metieran a Drácula ahí como medio metidito, no, eso sí no tanto. Como muy metido de uña, de último momento. No me mató mucho. Pero me gustó Charlotte, waifu. Y el último, creo que es el último de la saga Castlevania, antes de que lo reiniciaran en esos 3 juegos que mató a la saga, según yo. Dawn of Sorrow. Al principio está chévere. Al principio uno se siente fuerte, omnipotente, que es una chimba, consigue almas una más fácil. Pero ya a medida que llegamos al final del juego, a la verdadera ruta, todo se jode. Los enemigos pegan más, o sea, más pareciera que el multiplicador en vez de un por 2 sube un por 3, por 4. No es mucho, pero se nota. Ya nos matan muy seguido.
Es muy triste que en el mapa no se encuentren armas escondidas, cuartos secretos, no haya nada. Que para conseguir armas buenas tenga que explotar el sistema de almas y sigue siendo igual de mierdoso que en el área. Pésimo. Uno tiene que tardar mucho para conseguir buenas almas o el número que necesita de almas. No me gustó. No me gustó el final. Volviendo acá, el modo extra, el de Richter, me encantó. Aquí tampoco se usa el táctil, el menos que uno use a las hermanas, lo cual es chistoso, pero raro. Y otra vez con el down, de lo último, el modo de Julius, pues es chistoso porque si tratan de que a uno como jugador se acuerde del Castlevania 3, pero es chistoso al mismo tiempo. Creo que este sale como 2009, 2010. Y, y el Castlevania 3 lo jugaron nuestros papás. O sea, uno como jugador nuevo no entiende la referencia de Alucard a menos que haya jugado Symphony. Porque es como, bueno, está Alucard y ya. Yoko está rota en el modo extra. Y los diseños anime aquí se ven peor que en el anterior. La historia es básica. Vuelven a Drácula otra vez, aunque técnicamente somos Drácula. Y la vaina de los sellos está chistosa, pero casi no se usa. La mayoría de veces lo usa, se hacen solos. O bueno, aquí en la colección. Y ya. De los tres juegos, el primero lo pongo al Portrait of Ruin. Me gustó, me encantó. El Order of Ecclesia, me encanta Shanoa y su historia. Y de última el Down. A mí ninguno de los Sorrow me gustó. Sí está interesante la historia de Drácula, pero la desaprovechan mucho. Hay dos juegos extra que lastimosamente no tenían logros. Triste. Me gusta la galería. Me gusta ver los diseños anime piteros. Y luego los bocetos. Muy al estilo Castlevania clásico. Y estos me encantan. Me fascinan. Al igual que en el Down. Aquí están los piteros de Yoko. Y Yoko en su esplendor. Genial. Igual que Soma y Julius. Julius aquí se ve severo, bárbaro, salvaje. Un hombre con experiencia, fuerte. Aquí parece un hombre borracho. Ella, esos fueron mis pensamientos finales. Ay, me gustó que tuviera esto, pero pues ya la tenía la anterior compilación. Y nada más, sí, ¿no? Mis pensamientos finales terminar ahí. Gracias. Habiendo escuchado eso, me despido y le agradezco a todos por ver el video. Nuevamente les agradecería si se suscriben, le dan like y lo comparten a la gente que esté interesada. Aquí Dario Kuru se despide y hasta otra cacería.